Vamos a explicar el proyecto de la restauración paisajística del vertedero de Barcelona. Este vertedero se desarrolló en el macizo del Garraf, que ahora es parque natural, cuando en Barcelona se decidió dejar de tirar las basuras en Montjuïc, que es donde se tiraron hasta el año 73, justo en el lugar donde después se hicieron los Juegos Olímpicos de Barcelona, haciendo lo que las ciudades han hecho siempre, que es ir expulsando el problema, hasta que ahora estamos empezando a decidir si podemos reciclar todos nuestros residuos o eliminarlos. En este lugar, que es el macizo del Garraf, que ahora estáis viendo en la imagen, en el año 56 no había nada, pues durante más de 30 años, 40 casi, se estuvo tirando todas las basuras en un valle que se fue rellenando. Era como olvidarse del problema, un lugar recóndito, escondido, donde se iba tirando y donde después pues, vino el problema de cómo se resolvían los problemas técnicos y los problemas paisajísticos que se habían creado en este lugar. El lugar pues, se iba llenando de basuras, se iba llenando de alguna capa de tierra encima, ¿no? Estas imágenes nos indican el desastre, ¿no? De las bolsas y bolsas de basura de todos los ciudadanos de la metrópoli de Barcelona que llegaban a este lugar, y viene el planteamiento de cómo se resuelve un problema de este tipo. Un sitio donde has tirado durante todos estos años, hasta el año 2004, una cantidad de residuos que sería capaz de haber construido un edificio que fuera el más alto del mundo. Todo este volumen de basuras que se sitúa en un valle, aquí veis la sección del valle, donde le pusimos la Sagrada Familia. No sé, quisiéramos tirar la Sagrada Familia, pero era para entender el tamaño, porque la altura en algunos puntos llega a los 100 metros. 100 metros de basuras, de bolsas, puestas sin ningún tipo de control. Esto produce unos problemas técnicos graves, que los resumiríamos en dos tipos de problemas. Uno es que cuando llueve el agua entra dentro de este vaso, se mezcla con las basuras y por lo tanto produce lo que se denominan lixiviados, aguas sucias, que contaminan los freáticos y después aparecen en Castelldefels, en Sitges, en la costa, porque se han contaminado. Y por tanto, resulta que es un problema que tendrías de evitar sacando el agua. Por esto en esta sección se ve pues, dos cunetas laterales que lo que hacen es que el agua que baja por la montaña al menos no entre dentro del vaso y la puedas sacar. Pero después el agua que llueve encima, pues has de conducirla, has de sellar como si fuera una cubierta, ¿no? Para evitar que el agua penetre dentro y se produzcan estos lixiviados. Pues hay un segundo problema grave, que es que las basuras se van pudriendo y producen gas, ¿no? Y estos gases emergen hacia arriba y contaminan la atmósfera, ¿no? Contaminan la atmósfera y evitan cualquier tipo de vida en superficie. Por esto se recomienda, dijéramos, y se utiliza la palabra sellado, sellar la superficie de este lugar para evitar que el agua entre y que el gas salga. Pero este gas que evitamos que salga y que contaminaría y evitaría el crecimiento de cualquier cosa, lo puedes recoger. Y en este caso se plantea un proyecto paralelo a nuestro proyecto que consiste en extraer este gas y conducirlo y producir electricidad con este gas. Por lo tanto, el lugar se convierte en un lugar productivo. En algunos años se producirá mucho gas y con el tiempo irá descendiendo. Durante varios años y aún hoy se está produciendo electricidad para el equivalente a 12.000 habitantes durante un año. Los lixiviados, aquí veis que durante mucho tiempo estuvo saliendo agua que entonces se tenía de depurar en una depuradora, pero incluso así no se resolvió el problema y aparecían lixiviados en Sitges y en otros sitios por el problema que planteaba este lugar. Vale, tenemos un problema y la solución que se plantea desde la técnica y también desde la ley es el sellado. El sellado quiere decir gastar mucho dinero en una serie de capas que incluyen no tela asfáltica directamente, pero casi los componentes para llegar a una cubierta con algunos geotextiles, algunas capas impermeables, con capas de grava y finalmente encima poder poner tierra que permita plantaciones encima. Y esto es lo que permite este sellado, que nos permitirá entonces pensar que el agua que llueve por arriba la conduciremos y que evitaremos el gas y que sí podría crecer algo arriba. Este proyecto ha sido especialmente educativo para nosotros, un proyecto que tiene tres temas diferentes, tres pilares diferentes, porque a nosotros nos gusta explicar que los tres pilares se superponen en una sola solución. Primero hablaremos de los dos primeros pilares. Los dos primeros pilares es que hay un problema técnico, hay un problema medioambiental muy grande.
Pero nos llaman a nosotros, arquitectos, paisajistas, y nos dicen, haznos un paisaje aquí arriba. Es decir, hay un doble problema. Se ha de resolver este problema técnico, eliminar el gas, recoger las aguas de lluvia, sellar, pero parece ser que para integrarse en el parque natural iría bien hacer un paisaje arriba, renaturalizar, la palabra que muchas veces se ha utilizado, ¿no? Vale, renaturalíceme usted esto, encima de esta resolución de los problemas. Estos dos pilares, resolver los problemas medioambientales y hacer un paisaje, muchas veces van por separado. Y creemos que este es uno de los kits principales del proyecto, que es que para nosotros, que nos encanta el paisaje y nos encanta la técnica, enseguida vimos que esto era lo mismo. Es lo mismo resolver los problemas técnicos que crear un paisaje. Todo y así, los técnicos del medio ambiente que ya estaban en este proyecto nos decían, no, tú no te preocupes por los temas medioambientales, nosotros resolvemos lo del gas y tal, y tú encima haces un paisaje. No sé, y nos hacían una forma así, ¿no? Porque la gente piensa que el paisaje es suave, que no tiene forma, que es amorfo, ¿no? Decían, tú es igual, tú haz encima lo que quieras, ¿no? Porque parece que el paisaje no tiene proceso, no tiene sentido, no tiene explicación. Vale. Ahora estáis en uno de los dibujos o gráficos más importantes del proyecto, que es la sección longitudinal a lo largo de este valle, que es un valle que tiene mucha pendiente, porque el Garraf es una montaña y esto se llenó, pero aunque el vaso tiene 100 metros de profundidad, después resulta que tiene una pendiente longitudinal muy pronunciada. Y por lo tanto, esta pendiente hacía que cuando llovía, pues las cosas, las basuras bajaran y por lo tanto se tenía de contener. La recomendación que nos habían hecho desde los técnicos era que iría bien reducir esta pendiente, si veis la sección superior, a través de la creación de plataformas y diques. Es decir, que este lugar, que tenía mucha pendiente en este sentido, se hicieran unos diques que harían unas plataformas. Y así podrían hacer unas cunetas para recoger el agua de lluvia y conducirla hacia los laterales. Diques, plataformas y cunetas. Se nos explicó esto en el inicio, en el día 1, y nosotros dijimos que nos pensaríamos el proyecto, y entonces nos lo pensamos y lo desarrollamos a través de una idea que al cabo de una semana les explicamos, que era decir que nos parecía perfecto el concepto de plataforma, dique y cuneta, pero que lo que íbamos a hacer era cambiarle el nombre. Lo íbamos a convertir en paisaje y que lo que íbamos a hacer es hacer terrazas agrícolas, terrazas bancales, y a partir de aquí podríamos utilizar 1000 palabras que el mundo de la agricultura en las diversas geografías ha utilizado. En el momento en que a una plataforma le llamas campo, porque las plataformas ahora son campos, ¿no? y los diques son bancales, ¿no? Resulta que ya sabes cómo es el proyecto, no haría falta explicar casi nada más, ¿no? Porque de repente ya tiene una categoría de paisaje. No es un paisaje que no conozcas, sino que ahora podríamos ver paisajes del mundo y entender que estos paisajes del mundo han adoptado muchas veces configuraciones de este tipo en función de los medios que tienes, de la pendiente y del lugar en donde te insertas. Explicamos esto, en algún momento los técnicos medioambientales dudaban y decían, hombre, pero si es que encima podrías hacer lo que querías. Volvían a decir la forma de que podrías hacer un movimiento curvado así. Nosotros dijimos, no, esto está muy bien así y además esto nos permite ubicar el camino de mantenimiento, que es esto que veis en la sección en medio, que es un camino que atraviesa el bancal y permite subir de una terraza a la otra. Esto también nos permite poner un grueso de tierra superior en el bancal y poner árboles solo en el bancal, mientras que en el campo, antigua plataforma, hay un grueso menor porque solo se plantan gramíneas. Se hicieron diversas investigaciones, diversos biólogos recogieron gramíneas autóctonas del Garraf para probar así cuáles vivían mejor en las condiciones duras que tenía este lugar, y el proyecto avanzó. El proyecto avanzó a partir de referencias, ¿no? Nosotros somos unos apasionados de la agricultura y las referencias del mundo, de cualquier lugar. Estas 4 fotos podrían ser estas o otras, ¿no? Aquí vemos Perú, Israel, China, los monegros, pero podrían ser otras 4 y no pasaría nada para componer finalmente esta planta, que es la planta del proyecto, donde se ve la sucesión de estas terrazas que adoptan una geometría propia nuestra, pero que al mismo tiempo están resiguiendo
la curva de nivel. Cuando hay más pendiente, las terrazas son más estrechas y cuando hay menos pendiente, las terrazas son más anchas. Al mismo tiempo, este sistema nos permite recoger el agua de las lluvias, pocas, pero que hay alguna vez, para hacer los riegos de los primeros años de este lugar, porque en este lugar no tenemos agua. Estas 4 plantas nos explican que estamos haciendo un sistema donde habrá unos cultivos, donde hay unos taludes, donde hay unos árboles, donde hay una sucesión de terrazas. ¿Qué pasó con esto? Pasó que se demostró que era muy eficiente porque es un sistema lógico, ¿no? La lógica de la agricultura, ¿no? La lógica de la agricultura sirvió para esto, pero también sirvió porque en el momento en que se estableció un sistema de tubos para recoger el gas, pues se siguió también la lógica de las terrazas, un tubo en cada terraza y unos pozos. Y por lo tanto había un sistema que conocemos, que es aplicable. Claro, si hubiésemos hecho un proyecto en que la solución paisajística no tuviera nada que ver con la otra, bien, tendríamos 2 mundos diferenciados, pero no, las cosas no se corresponderían. A nosotros nos gusta saber que estamos haciendo algo que en todas sus capas, la de recogida de aguas, la de conducción de estas aguas, la de recogida del gas, es la misma que la del cultivo y así. Todo y así tuvimos de desarrollar diversas teorías. Por ejemplo, el mundo de la ecología, los ecologistas, cuando planteaban la parábola que se tenía de renaturalizar este lugar y les explicas que lo que harás es agricultura, pues a veces se les producen unas ciertas dudas. ¿Por qué dudas? Porque parece ser que la naturalización es volver directamente a la naturaleza. Delante de esta palabra nosotros planteamos un planteamiento que es que creemos que es muy difícil renaturalizar, ¿no? Es más, alguna vez hemos afirmado que es imposible renaturalizar directamente, ¿no? O que no se hace, ¿no? Pero que en cambio sí que sabemos cultivar, ¿no? Porque somos personas, igual que los agricultores. Y que por lo tanto el sistema agrícola lo que nos está haciendo es un proceso de recuperación de la vida en un lugar que la había perdido. Y que la voluntad de este proyecto, que no es cultivar comida a la larga, de hecho lo que hacemos es cultivar durante unos años para después abandonar estos cultivos y dejar que esto siga. De hecho, en Cataluña y en gran parte de España y Europa, la mayor parte de los bosques que vemos hoy, hace 100 años eran agricultura. Y por tanto son lugares que han pasado, que habían sido naturales, después pasaron por la agricultura y después se han renaturalizado ellos solos. Pero ¿por qué es importante este cultivo? Porque el cultivo es un acelerante. Aceleramos recuperar la vida en un lugar que no la tenía, que la había perdido, que era el peor lugar de la metrópoli, como a veces afirmamos. Y por tanto la agricultura es el acelerante. Esto hizo que este lema gustara a la ecología y se nos comprara la idea de este proceso temporal. Esto había sido natural, después fue vertedero, ahora será unos cuantos años agricultura y después vuelve a ser natural. Las maquetas originales se trataba de que al hacer este terrazamiento y plantar árboles ya solo en los bancales, enseguida desde abajo se vería, la suma de los árboles se vería, y el proceso evolutivo, nos gusta mucho la foto superior, 2004, cuando es solo un castillo en la playa, ¿no? Solo una modelación con tierra, que después empieza a verdearse cuando se empiezan a hacer los primeros cultivos y se recoge un poco de agua, y esto va creciendo, ¿no? Se va consolidando, nieva, y hay día bien que nevara más, pero un año nevó y nos fuimos corriendo a hacer la fotografía para ver esta imagen y finalmente en los años más lluviosos se convierte en algo mucho más verde. Si os vais fijando en las imágenes, en los detalles, me gusta comentar que este es un proyecto con pocos detalles. Es decir, la sección la habéis visto y casi es el único detalle. Y después es un proyecto construido con tierra y vegetación. Y estas capas del sellado. El sellado ya es muy costoso en sí mismo. Y esto es un lugar que tiene unos ciertos movimientos, porque las basuras, dijéramos, ceden, ¿no? Si hubiésemos diseñado esto como otros parques públicos que hemos hecho nosotros mismos en Valderoig, ¿no? Al principio tuvimos la duda, a estos caminos les hemos de poner un perfil en el canto, ¿no? ¿No? Valderoig tiene millones de parques donde la sección del camino está construida o tiene otros elementos. Aquí tuvimos de aprender, es un proyecto un poco zen en este sentido, aprender a eliminar cosas. Eliminamos pavimentos, eliminamos bordillos, eliminamos mobiliario urbano. Dijéramos que solo hay tierra y vegetación y recogida de las aguas para conformar un proyecto.
Y por tanto esta geometría, que a lo mejor podría parecer a veces, a según quien le parece agresiva, de la quebrada que resigue la curva de nivel, de hecho se convierte en un sistema lógico, que incluso muchas veces yo he enseñado imágenes de una terraza, he llevado a alguien y dice, ¿esto qué te parece? ¿Te parece natural o te parece agrícola? Porque al final tenemos una cierta confusión sobre lo que es. Bien, este sistema construye estas terrazas, las va renaturalizando. De hecho, esta imagen más geométrica de la planta se va perdiendo en cierta manera, los árboles van creciendo, las terrazas se cultivan durante unos años. Estas dos vacas que estáis viendo, de hecho, están encima de 100 metros de basuras y podríamos empezar a pensar si esta imagen os parece agrícola o os parece natural, ¿no? Porque a veces en nuestros paisajes españoles hechos de mosaico, la frontera entre lo natural y lo agrícola es muy débil. En la actualidad, en muchas terrazas que ya no se están cultivando, la vegetación ya está creciendo y las está conquistando y, en cierta manera, en pocos años, creo que aún lo conseguiremos ver, habrá desaparecido incluso la geometría de las terrazas y, por tanto, se habrá reintroducido como espacio natural al Parque Natural del Garraf. Este proyecto y este lema del cultivo hizo que le pusiéramos un lema especial a nuestro proyecto, que era el de Farming the Life. Porque muchas veces nos preguntaban, pero bueno, ¿pero usted qué cultiva aquí? Bueno, cultivamos gramíneas que sirven para que ovejas, vacas vivan aquí y tal. No hemos producido comida porque también en este sentido parecía que la gente no le gustaría comerse lo que estaba aquí, aunque algunos se habrán comido la vaca o la oveja que ha estado por allí pasando. Pero elaborando más el tema, llegamos a la conclusión de que lo que cultivábamos era la vida. Es decir, que el sistema agrícola que establecemos es esta recuperación de la vida que el lugar había perdido. Este es el lema que utilizamos en la Bienal de Venecia del 2016, donde hicimos en el pabellón central que había montado Eduardo Aravena, para poner la sección de las basuras, de los sellados y ver cómo la vegetación podía emerger arriba, ¿no? Os he dicho que este proyecto tenía 3 pilares. 2 pilares ya los he explicado. Hemos de resolver los problemas medioambientales y crear un paisaje encima. La voluntad política del encargo se acababa aquí. Era olvidar este lugar. Este lugar había sido el peor de la metrópoli, lo vamos a olvidar. Una vez, digamos, que ya no produce problemas medioambientales y que está más o menos integrado en la naturaleza. Y viene un tercer pilar que nos encanta y que en cierta manera es una aportación nuestra de la casa, ¿no? Que es que dijimos, hombre, no nos vamos a gastar tanto dinero y esto no lo vamos a enseñar, no lo vamos a explicar, ¿no? No lo vamos a hacer público, no lo vamos a decir que esto de hecho está en relación con toda la red de espacios públicos que nosotros ya estamos haciendo a lo largo de la metrópoli para pensar que un ciudadano verde podría ir en bicicleta desde el centro de Barcelona a cualquier rincón de la metrópoli. Llegar a este lugar, y de hecho esto sería la mejor puerta del Parque Natural de Perros. Y por tanto les dijimos que no, que este lugar que era el peor iba a ser el mejor, el visitado, el que los ciclistas preferirán, porque como el camino de mantenimiento tiene un 6% de pendiente, para llegar a la cumbre del Garraf los ciclistas preferirán venir por aquí. Y por lo tanto empezamos a diseñar y a ensayar cosas, un proyecto de ensayo. Esto que estáis viendo es el acceso, el lugar por donde antes accedían los camiones, que lo convertimos en un aparcamiento que esperamos se llene algún día, en el cual los visitantes pueden llegar y aparcar. Muchos visitantes ya vienen porque es bastante común que a las escuelas del área metropolitana de Barcelona a los niños se los lleve alguna vez aquí y se les explique que antes las basuras se tiraban de una forma y que ahora hemos de reciclar y que vean lo que ha pasado en este lugar y cómo se ha hecho. Y por lo tanto empezamos a diseñar, por ejemplo, el acceso. Aquí lo vemos desde abajo, el acceso desde este aparcamiento y donde ya podemos ver cómo las terrazas empiezan a verdear. Para esto hicimos estos muros verdes e incluso hicimos un muro con escombros, en este caso con escombros que no producían materia orgánica, que no tenían materia orgánica. Esto fue criticado al principio porque nos decían, hombre, les hemos dicho que eliminen las basuras, ¿no? Pero dijimos, es que nosotros queremos explicar lo que ha pasado aquí, cuál ha sido la historia del lugar. Y casi como si fuera una intervención de ANAR, hicimos estos muros, un muro verde y un muro para explicar en la puerta que este lugar ha sido vertedero durante muchos años. Y por tanto esta foto del muro verde y del muro con escombros se convirtió también en imagen del lugar, ¿no? En imagen del lugar donde finalmente vimos que había una cierta ruina por allí. Y en este encargo que en parte nos íbamos inventando, dijimos, bueno, y aquella casa, como pasa en Cataluña, en cualquier rincón, pues siempre hay una antigua masía
de antes de que esto fuera vertedero que se había quedado allí. Por lo tanto, lo que hicimos fue reconvertir la masía en una especie de visitor center donde se explica el proyecto, se explica la historia del lugar y por lo tanto el proyecto fue adquiriendo esta condición de lugar público, donde además había un sitio para verlo desde arriba. Dijimos, bueno, pues ese sitio será el mirador donde se vuelve a explicar el proyecto en unos paneles que están en estas piezas inclinadas y desde el cual puedes ver y visitar la evolución de este lugar. Este proyecto, como nos ha pasado en muchos otros proyectos, tienen a veces la condición de eternos, ¿no? No los acabas en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 10, y seguimos trabajando en él, porque aún no hemos llegado a la cumbre. Ahora estamos llegando a la cumbre. Con el tiempo pasó que la parte superior, que ya llevaba años sin que se le tiraran basuras, la naturaleza es muy sabia y a veces resulta que ella sola ya actúa. Y el sellado, aunque es obligatorio por ley, incluso parecía ya que alguna cosa estaba verdeando por allí, ¿no? Y aparte era un lugar con menor pendiente. Y las terrazas no hacía falta que fueran tan estrechas, eran mucho más amplias. Aparte, los presupuestos para destinar a este lugar eran menores. Pasó que la solución que nosotros habíamos adoptado en la primera década de los 2000, que era hacer terrazas, como aquí la pendiente era mucho más suave, conllevaba aportar mucha tierra. Cuando hicimos en aquel momento el proyecto, en los inicios, en la metrópolis estaban haciendo obras de infraestructuras que sacaban mucha tierra, pero ahora es un bien bastante escaso y por tanto es más caro. Se está construyendo la ampliación del puerto de Barcelona, etc. Todo esto llevó a que tuviéramos de evolucionar el modelo. Y el modelo evolucionó que podíamos aceptar unos prados inclinados, que es pasar de la sección de terrazas a la sección de motas. La sección de motas hace que no tengamos de aportar tanta tierra y que además tengamos, dijéramos, unas superficies que aceptan esta pendiente que no es tan grande como lo que había abajo. Esto permite, digamos, nos ha permitido y está construyéndose y acabándose que esto pudiera ser factible. El camino igualmente es un camino que conducirá desde abajo a arriba y además ha permitido seguir con los esquemas de recogida de agua, de taludes y de todos los sistemas. Pero sobre todo a través de que ha pasado que en este lugar se ha recuperado la biodiversidad. Supongo que porque en parte ya se había restaurado gran parte del vertedero, porque han pasado años y de repente los biólogos, los ecólogos ven que ya hay diversas especies, incluso la famosa águila cuabarrada, que circula por este lugar y que es imprescindible proteger, pero también fomentar su situación. Y esto hace que se recomiende que en las cumbres del Garraf no haya tanta vegetación, no haya árboles, sino que sea más esteparia. Y por lo tanto, vamos a un proyecto que ha incorporado, por ejemplo, esto, que es para que los conejos vivan y se los pueda comer la águila cuabarrada. Pero también que las balsas de recogida de aguas se ha fomentado que haya la posibilidad de que la fauna, los anfibios, se reproduzcan, porque también le gustan a la águila cuabarrada. Y por lo tanto el proyecto ha adoptado unas posiciones en donde sí que habrá vegetación. En estas imágenes aún falta algunos arbustos que se están plantando en los taludes de este sistema de motas, pero que dejará las terrazas mucho más abiertas en esta parte superior. Aquí veis la comparativa entre la primera parte y la segunda que se está finalizando en la parte superior, en este proyecto que tiene estas tres patas que pensamos que han de tener muchos proyectos de paisaje y muchos proyectos de estos medioambientales. Esta suma de resolver el problema, siempre hay un problema, resolverlo, pensar que siempre tienes la oportunidad de crear un nuevo paisaje, pero que siempre tienes la posibilidad de que cualquier lugar tenga esta condición de visitable, de lugar público, de lugar que nuestros ciudadanos podrán ver.